Quieto en tu presencia. Quiero oír tu voz. Te escucho, Señor. Mi atención te entrego. A tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti. Me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti. Me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está. Dios, haz lo que quieras de mí. Haz tu voluntad de mi Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto
De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno
días, hermanos, bendiciones para todos. Hoy quería compartirles algo que está en mi corazón desde hace un tiempo y es sobre el silencio en las iglesias. No de la iglesia, sino en las iglesias. Sabemos que por todo este problema del coronavirus, la pandemia, no nos podemos estar reuniendo en los templos, pero se hacen reuniones online, por mensajes grabados, y está genial, está buenísimo, porque la palabra se sigue expandiendo alrededor del mundo. No solo nos podemos ver acá en Uruguay, sino que podemos vernos en todos lados. Pero cuando me refería al silencio de las iglesias, es a todas esas personas que quizás hermanos mayores u otro tipo de personas que no acceden al internet o a un celular con internet para poder ver las reuniones. Y ese es el silencio del que les quiero hablar, de esas personas que están solas, que pasan solos, que a veces no los llamamos, no estamos con ellos o no les mandamos un mensaje. Y este tiempo me ha dado mucho para pensar, porque me ha tocado compartir con personas que dicen de no, porque no me estoy congregando, no puedo, me siento pecador o me siento mal porque estoy haciendo cosas o dejo de hacer cosas que yo hacía para el Señor y me siento culpable o nervioso o algo por no estar congregándome. Y Dios es grande, misericordioso, y me ha permitido compartir con ellos y también ayudarlos un poco en lo que se puede en eso también. Quiero compartirles una palabra que está en el Salmo 86, que dice, versículo 5, que dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. El día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. En el 10 después dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Hermanos, yo creo que en este tiempo no nos podemos olvidar de todos esos hermanos que a veces quizá no nos saludamos o le prestamos poca atención, porque son quizás los que más están pasando necesidad de afecto. Yo, por estar un poco más alejado de Renovando Vidas en la distancia, a veces me siento como que extraño mucho y a pesar de que hoy vivo solo y las circunstancias han llevado a estar así, me he sentido muy respaldado por hermanos que me mensajean, me mandan saludos, cariño, y creo que tenemos que en este tiempo ser así, hermanos. En este tiempo tenemos que ofrendar de lo que Dios nos dio, que es nuestro amor, el amor de Dios a través de nosotros. Creo que este es el tiempo en el cual más tenemos que ser cariñosos, por decirlo así. Tenemos que dar de todo lo que nos dio, de compartir todo ese amor que Dios nos dio, de compartirlo con esos hermanos que quizás a la vista de la gente capaz no estén mal, pero como persona que vive sola hoy, sé que dentro suyo a veces necesitan esa palabra de aliento, esa palabra de fuerza, de alegría, y que tengamos esas ganas también de bendecir, esas ganas de impulsar a los hermanos, a todos los que veamos, a los que podemos llamar, a los que no, mensajear, a toda la gente que le podamos llegar con nuestra alegría de Dios. Hermanos, no saben qué lindo es un abrazo, qué lindo es un mensaje te quiero, un mensaje de arriba, fuerzas, y en este tiempo más que nunca creo que como iglesia tenemos que hacerlo. Está muy bueno las reuniones online, están buenísimas, compartir palabra, pero tenemos que ser más presenciales, persona a persona. Eso es lo que sentí en mi corazón en este tiempo y quería compartírselos. Les dejo una bendición grande para todos. Saludos y muchas bendiciones, hermanos. Mi vergüenza vence el mundo. Yo buscaba un salvador.
a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Buenos días a todos, espero que estén bien. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Yo estoy feliz, agradecido al Señor por la oportunidad que me da de vida un día más. Dice la Biblia que el sol sale para todos, ¿verdad? Para justos e injustos, así que estamos felices por la oportunidad que Dios nos da siempre. Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cómo no estar feliz? ¿Cómo no estar contento? ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Hermanos queridos, espero que se encuentren bien. Ya estamos en el mes de junio, ya entrados ya en el invierno prácticamente, que comienza de aquí a unos días, pero siempre es una buena oportunidad para compartir la palabra del Señor. Y hoy quería hablar acerca de una persona o de un personaje bíblico que se llama Juan el Bautista. Y el tema de hoy es una voz distinta, una voz diferente. Es entender que Dios está con aquellas personas que están dispuestas a ir y llevar un mensaje verdadero, un mensaje, y vamos a ver algunas características de este mensaje. Quiero que abramos nuestras Biblias en San Marcos, capítulo 6, versículo 7 hasta el 20. Vamos a leer del 6, Marcos 6, del 7 al 20. Si en tu hogar querés acompañarnos, sería muy bueno. Y dice la Biblia lo siguiente, San Marcos 6, del 7 al 20. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes.
Otros decían es Elías y otros decían uno es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías lo acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Amén. Hermanos queridos, cuando hablamos de una voz distinta, de alguien que levanta una voz en medio de una vida normal, entre comillas, alguien que se levanta a marcar y a declarar que el pecado y la vida equivocada no es lícita y no está bien para el ser humano. Cuando alguien se levanta en este tiempo para predicar un evangelio de arrepentimiento, les quiero decir algo, es una voz distinta. Y uno me puede decir, pero hay un porcentaje tan alto de cristianos en este tiempo. Bueno, pero el que se levanta a predicar un mensaje de arrepentimiento, el que se levanta a decir que las cosas equivocadas, las cosas que están haciendo mal, van a traer condenación, hoy es un mensaje distinto, es una voz distinta. Hoy, en el mundo en que estamos viviendo, donde todos nuestras palabras están siendo escuchadas, donde todas nuestras palabras están siendo oídas de una u otra manera. Ustedes saben lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son ecuaciones. Y ellas están disponibles a través de todas las computadoras y de todos los móviles y hasta de los relojes ahora. Donde haya internet hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial mide los padrones de comportamiento de las personas y las palabras de la persona. Así que no es raro que usted se haya dado cuenta que si usted se pone a hablar, yo les cuento que ayer de tarde tenía un problema con el calefón del baño de nuestros hijos. Así que no sé cuántas veces dije la palabra calefón, que cuando voy a abrir el celular, lo primero que me aparece es una propaganda de calefones. Y usted ya le debe haber pasado. Bueno, eso se llama inteligencia artificial. Va midiendo el comportamiento que usted tiene, las palabras que usted dice, y va sabiendo la inteligencia artificial. Dice, ¿cómo sabe? ¿Qué inteligente que es? No es inteligente. Simplemente ella lo que hace es va acumulando información. Ahora, si usted dice alguna palabra también, muchas veces, que no está de acuerdo a lo que el mundo necesita, dependiendo de quién sea usted, bueno, si usted no es muy conocido y no tiene influencia, no le va a importar. Pero si usted es una persona muy famosa y usted va a decir algo o va a escribir algo, escúchenme bien lo que estoy diciendo, que va en contra de todo lo que el mundo tecnológico de hoy en día quiere que usted, hacia donde usted vaya, lo posiblemente se la vayan a borrar, o se la vayan a sacar, o lo vayan a marcar como una persona no deseada. Bueno, estamos viviendo un tiempo difícil. Y yo pensaba, digo, ¿esto es nuevo? De ninguna manera es nuevo. De ninguna manera es nuevo. Juan el Bautista vino y le dijo a Herodes, la mujer que vos tomaste, no te es lícito tenerla. Y uno puede decir, pero Herodes era un romano. Ni siquiera era un judío, ni siquiera era una persona. ¿Para qué era necesario que Juan el Bautista le dijera a esa persona?
que no estaba bien lo que estaba haciendo. Es que cuando nosotros vemos una situación y la pasamos por alto, inclusive de decir una buena palabra, es un pecado de omisión. Entonces, si nosotros dijéramos, no, las cosas que a mí no me interesan o no me competen, prefiero hacer la vista gorda y pasar adelante. Bueno, ¿y si Jesús hubiera hecho la vista gorda con la mujer que estaba en el pozo de agua? No le correspondía. Si uno puede decir, bueno, Jesús vino primeramente para los judíos. ¿Por qué tenía que estar conversando con una samaritana? Porque la Biblia decía, le fue necesario o le era necesario pasar por Samaria. No existen las casualidades para nosotros. No es que la vida es una casualidad si nosotros nos presentamos frente a alguien y tenemos la oportunidad de decirle algo y no lo decimos. Yo les quiero decir algo. Dios apoya a las personas que tienen una voz distinta. No una voz distinta para mal, pero una voz que sí refleje lo que Dios está de acuerdo y lo que Dios quiere transmitir. Dios apoya a esas personas. Dios las apoya. Sí, pero es una locura, te vas a poner a todo el mundo en contra. Es que en realidad nosotros ya tenemos a todo el mundo en contra. Solo que como no elevamos la voz, los enemigos van a decir, mientras nosotros estemos callados, los enemigos van a seguir estando. Pero nosotros, los demonios ni se van a preocupar por nosotros. Si saben que nos tienen sometidos. Pero los enemigos están o no están, siguen estando. Y si levantamos la voz, ¿qué es lo que pasa? Nos van a querer atacar y vamos a saber que tenemos muchos enemigos. Es que los tenemos de todas maneras. Pero si nos callamos, perdemos el propósito de Dios que tenemos sobre la tierra. Perdemos una oportunidad de decir algo distinto. Porque el Señor dijo que nosotros somos ¿qué? Sal y luz. Si la sal pierde su sabor, si nosotros no decimos lo que tenemos que decir, ¿en qué nos convertimos? En sal que no tiene sabor. Yo siempre me acuerdo de la historia de un pastor argentino, él era un agricultor. Él fundó lo que hoy es en Argentina la iglesia más grande de la Iglesia de Dios. Y él era una persona muy sencilla, muy trabajadora. Así que un día, en el tiempo donde se compraba sal, así que en bolsas, así que un día viene un camión de la capital o de las ciudades grandes, donde había pocas carreteras hace muchos años atrás, y era difícil el transporte, viene con sacos de sal y los vendía a un precio muy, muy barato, y él se sintió tentado y los compró. Y cuando bajó los sacos y los probó, y bueno, vieron que la sal casi que no salaba. Ahora, si la sal, la pregunta es, y está en la Biblia, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Absolutamente para nada. Lo puede tirar en la tierra porque no sirve absolutamente para nada. Si nosotros, como cristianos, perdemos la cualidad de ser personas únicas y distintas y elevar una voz en favor de Dios, y no lo hacemos, ¿de qué servimos? Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tener a esa mujer. Es la mujer de tu hermano, vos no la podés tomar. Y Herodes, él entendió que sí, que estaba mal, pero la mujer intentó matarlo. Así que lo puso preso. Pero antes de esta historia, Jesús estaba en su pueblo natal, en su ciudad, en la ciudad donde él se había criado. Y él había estado en ese lugar y dice que había recriminado la dureza de corazón de ese pueblo. Entonces tomó a sus discípulos y los mandó de 2 en 2. Y los mandó a predicar.
¿Y qué mensaje les dio o qué les dijo Jesús que ellos debían de hacer? Les dijo que debían de predicar el arrepentimiento. El versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Cuál es la voz distinta que nosotros tenemos que elevar? Es la voz que Jesús nos mandó a nosotros a predicar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es marcar el pecado, no desechar al pecador, porque lo que la sociedad hace es desechar a las personas. Nosotros no desechamos a nadie. Nosotros, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de oportunidad, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de que hay salida. ¿Llamamos al pecado por su nombre? Sí. ¿Dios ama al pecado? No, pero al pecador sí lo ama. Dios ama a las personas. Como Dios ama a las personas, aborrece al pecado, pero ama al pecador. Él envía a las personas a predicar acerca del arrepentimiento. Él no nos envía a nosotros a predicar una teología de prosperidad. La prosperidad es una añadidura. Viene con el buen comportamiento cristiano y obedeciendo la palabra del Señor. Él no viene a nosotros a decirnos, mirá, estás pasando una situación difícil, yo te voy a dar la solución. Jesús nunca le dijo eso a la gente. Él quiere que nosotros prediquemos acerca del arrepentimiento. Él quiere que nosotros le digamos a las personas que son pecadoras y que necesitan a un Salvador. No hay otra manera de llegar al cielo. No existe la mejoría. La mejoría, para uno mejorar, puede ir a hacer terapia, puede hacer obra de beneficencia, puede ir a un club social, puede intentar mitigar quizá el mal que tiene, intentar cubrirlo. Pero el único camino a Dios es el arrepentimiento. No hay otro camino. No hay ningún otro camino que no sea reconocer que uno es un pecador y necesita el favor y la misericordia de Dios sobre nosotros. Dios nos está llamando con una voz distinta en este tiempo a predicar acerca del arrepentimiento, a predicar acerca del reconocer el pecado del hombre y pedirle a Dios que genere dentro de las personas la convicción de pecado. La convicción de pecado es el saber que estoy mal, estar convencido que hay algo dentro de mí que está mal y que necesito a un Salvador. Ese fue el mensaje. Ahora, yo quiero nombrar algunas cosas que me han parecido interesantes de Juan el Bautista. La primera es que todos los evangelios se refieren a la historia de Juan el Bautista. Usted sabe que no son todos los evangelios que cuentan las mismas historias, pero en el caso de Juan el Bautista, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se refieren a Juan el Bautista. Juan el Bautista evitaba la morada de los hombres y vivía en una zona agreste y desolada al oeste del Mar Muerto. Saben que él comenzó su ministerio también a los 30 años. Y él comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y fue, después de Jesús, la persona más influyente en la nación de Israel. Cuenta el historiador Josefo que si en el momento de su auge como profeta, porque es lo que fue, él vino a preparar el camino del Señor. Si él le hubiera dicho que se levantaran en armas o que tomaran alguna decisión, toda la nación lo iba a hacer porque lo veneraban y lo honraban muchísimo. Dice que él fue a vivir al oeste del Mar Muerto. ¿Qué era el oeste del Mar Muerto? Donde Abraham tuvo un encuentro con Dios, donde él entendió que iba a ser el padre de la nación, donde iba a salir el Mesías.
el oeste del Mar Muerto. Moisés desde ese lugar vio la tierra prometida, el monte Nebo. Amós pastoreaba ovejas y él decía en sus profecías desde ese lugar, al oeste del Mar Muerto, que iba a venir el reino davídico, el reino venidero. Al oeste del Mar Muerto, Elías fue alimentado por los cuervos. Hermanos, sabiendo que él era el Elías de la profecía, él sabía que era el Elías que iba a ser levantado nuevamente. Por eso Jesús dijo, este es de quien se habló, el Elías que iba a ser levantado nuevamente. Hermanos, vivía comiendo langostas y miel silvestre. Y su ropa era una ropa muy básica. Él no estaba interesado en vestirse de la manera, digamos, honorable o respetable de una persona. El respeto y la honra de él provenían de Dios. Que Jesús dijo, no hay ninguna persona nacido de una mujer, de una relación normal, no hay ninguna persona tan honorable o de tanta estima para Dios como Juan el Bautista. Hermanos, siempre que nosotros levantemos una voz en favor de Dios, Dios va a cuidar de nuestras vidas. Dios va a estar con nosotros. Dios va a hacer que esa voz pueda seguir diciéndose, pueda seguir hablándose. Dios sigue intentando en que haya voces distintas. Él las defiende. Voces no contaminadas. ¿Por qué? Voces no contaminadas por situaciones momentáneas. Muchas veces las situaciones de nuestra vida hacen que nuestro mensaje pueda ser un mensaje de esperanza, pero cuando las cosas nos van mal, el mensaje pasa a ser un mensaje de bueno, tenemos que soportar y que tenemos que aguantar. Y si hay una pérdida o hay una situación difícil, el mensaje va cambiando conforme a las situaciones del hombre. Un mensaje no contaminado es un mensaje como el de Juan el Bautista. El rey viene, preparen, arrepiéntanse. Hermanos, la voz no contaminada por ninguna situación externa es la voz que Dios está pidiendo para este tiempo. Dios está pidiendo voces no contaminadas por situaciones momentáneas, no contaminadas por intereses personales. ¿Cuántas veces vemos personas, cristianos, que no quieren saber nada con Dios porque un día fueron a un culto y alguien les dijo, Dios me dijo que te dijera que hicieras esto, esto y aquello, y la persona se lo cree? Esas son voces contaminadas por intereses personales. Estamos viviendo un tiempo donde determinadas personas se toman atributos para manejar a gusto y placer a personas que llegan a sus iglesias y no son capaces de predicar muchas veces, simplemente que deben de conocer a Dios y deben arrepentirse de sus pecados. Intereses personales, voces contaminadas por logros, voces contaminadas por estatus, voces contaminadas por la comodidad y por la ambición, voces contaminadas por el legalismo. Debe hacer esto o aquello, y si no lo hace no está apto para Dios. Y si no vive de esta manera y no hace tal cosa, no va a ser aceptado. Y el legalismo ha tomado mucha fuerza. Atrás del legalismo hay un demonio que está muy feliz,
que está muy feliz, porque está siendo desviada a través del legalismo el conocimiento a Dios y la capacidad de la persona de arrepentirse. El legalismo lo que hace muchas veces es decir, cumplí con lo que yo te pido, si te arrepentiste o no, no importa. Es un demonio que está encubierto. Lo importante es que vos tengas un comportamiento evangélico. Nosotros no fuimos llamados a tener comportamiento evangélico. Nosotros fuimos llamados a ser cristianos. Y el camino a ser cristiano es el camino del arrepentimiento. Dios en este tiempo nos está llamando nuevamente a que levantemos nuestras voces y le prediquemos a la persona que debe arrepentirse para ser salva. Debe prepararse para ser salva. En este tiempo el mensaje debe seguir siendo un mensaje de la cruz. Debe seguir siendo un mensaje de salvación. Debe seguir siendo un mensaje donde lleve a la persona a tener convicción de pecado. Debe ser un mensaje que la persona se sienta, como dijo Jacob, gusano soy y no hombre. Que la persona sienta que está totalmente alejada y que por la gracia y por la misericordia de Dios puede acercarse y llegar a la cruz. Y allí entregar todos sus pecados, toda su situación, todas sus cargas para ser salvo. En este tiempo no necesitamos voces contaminadas por la mediocridad. Estamos viviendo un tiempo donde la mediocridad en todas las acciones del ser humano se transmiten a través de las voces de las personas. Lamentablemente. No necesitamos voces contaminadas por la mediocridad. No necesitamos voces contaminadas por el pesimismo. No necesitamos voces contaminadas por la perspectiva personal. Muchas veces los afanes de las personas y la ansiedad de las personas se transmiten a través de sus acciones. Y cuando se habla, si no se cumple con las perspectivas de la persona, parece que el resto de las personas son desechadas. No necesitamos voces contaminadas por la perspectiva personal. No necesitamos voces contaminadas por el temor. El temor nos aleja. El temor es lo totalmente opuesto al amor. El amor echa fuera todo el temor. Cuando voces impregnadas con temor son dirigidas y son aceptadas y son distribuidas y están de moda, bueno, no necesitamos voces en este tiempo que estén contaminadas por el temor. No las necesitamos. No necesitamos voces contaminadas por el temor. No necesitamos voces acomodadas a la teología, a los beneficios de la teología. No las necesitamos tampoco. La teología acomodada para los beneficios personales tampoco la necesitamos. No necesitamos ese tipo de voces. Hermanos, necesitamos la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Se lo dijo a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos que fueran de 2 en 2 y que no llevasen nada para el camino. Es que cuántas veces necesitamos tener muchas cosas para satisfacer nuestras necesidades. Dice que no llevasen nada para que fueran. Y hermanos, yo les quiero decir algo. ¿Usted se piensa que el Evangelio a nosotros ha llegado con muchos recursos? Miren, en la mayoría de los casos, el Evangelio ha llegado a nosotros sin recursos. Yo conozco la historia de un gran hombre de Dios que ha fallecido. Falleció con 90 y tantos años. Una persona sin capacidades para, digamos, para poder desenvolverse, sin un vehículo. Simplemente conoció al Señor en la década del 70. Él conoció al Señor y él tenía que predicar, así que él buscaba a Dios y oraba, y dice que Dios le decía, hay tantos pueblos que todavía no conocen al Señor, así que
Se tomó un ómnibus y se fue a una ciudad, a la ciudad de Trinidad, en Flores. Y así, Señor, yo no sé qué hacer. Fue y se sentó en la plaza. Y allí una señora se acercó y le comenzó a hablar. Y él le dijo, yo vengo a predicar el evangelio del arrepentimiento. Vengo a predicar que en Jesús podemos ser salvos. Así que la señora lo invitó a la casa. Y en la casa hasta el día de hoy sigue siendo una iglesia con uno de los hijos. Pero no se quedó ahí. ¿Y tenía vehículo? No tenía. Así que se fue y se tomó un ómnibus y se fue hasta San Gregorio de Polanco. ¿Y qué va a hacer? Y se llamaba Catalino Rodríguez. ¿Qué va a hacer don Catalino a San Gregorio de Polanco? Y acá Dios me llamó para abrir una iglesia. ¿Y a dónde va? ¿Y con recursos? No tengo, pero Dios me llamó a predicar el evangelio del arrepentimiento. Y allí este hombre fue abriendo donde iba abriendo iglesia. ¿Y los recursos dónde estaban? La palabra de Dios. Los recursos, y había que tener una infraestructura para hacer una iglesia. No, ¿desde cuándo? Jesús los mandó diciendo, no lleven 2 sandalias, no vistan 2 túnicas. Le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, dice, bueno, salgan de allí, sacúdanse, como diciendo, la oportunidad la tuvieron. Porque el mismo Dios del arrepentimiento es un Dios de juicio. Porque Dios vino a traer a este mundo, ¿qué vino a traer? Juicio. Para eso vino Jesús. Vino a traer juicio. Porque en el juicio, aquellos que se arrepintieron van a ser salvos y los que no se arrepintieron van a ser juzgados. Uno para vida eterna y otros para el infierno eterno. Pero Jesús vino para traer juicio a la tierra. Por eso es necesario el arrepentimiento. Por eso es necesario que nuestras voces sean voces no contaminadas con todo lo que ya les dije. Simplemente tenemos que predicar un evangelio que sea sencillo. Tienen que arrepentirse. Y también Dios les dio otra autoridad. Dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. ¿A qué Dios nos ha llamado en este tiempo? Dios nos ha llamado en este tiempo y en todos los tiempos a predicar el arrepentimiento y a ungir con aceite y a sanar a los enfermos. Y Dios nos ha llamado a eso. Y han pasado más de 2000 años y Dios nos sigue llamando a lo mismo. Nosotros pensamos que los llamados de Dios han cambiado de ninguna manera. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. La palabra de Dios sigue siendo verdad. Sigue siendo eficaz y sigue siendo la misma. Que podamos levantar en este tiempo una voz distinta, la voz del Señor. Que podamos levantar la voz del arrepentimiento, la voz de los milagros que son hechos de parte de Dios. Los milagros y la gracia del Señor derramada sobre cada persona. No son necesarias tantas cosas como las que tenemos. Dice que en la visión de las 7 iglesias de Apocalipsis, la última iglesia, dice que tenía todo bien. No tenéis necesidad de ningún bien, dice. Pero tengo una cosa contra ti, que tu amor es un amor frío, un amor tibio. Que el Señor pueda, hermanos, hacernos como la iglesia de Filadelfia, del Apocalipsis. Una iglesia que sabía a lo que había sido llamada. Que Dios nos bendiga en este tiempo y que podamos levantar una voz distinta en este tiempo y que nuestro mensaje sea el mensaje del arrepentimiento y que nuestras acciones sean orar por los enfermos que se sanen y ungirlos con aceite. Dios les bendiga y vamos a estar orando en esta mañana. Padre del cielo, quiero agradecerte, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos motiva día tras día, Señor. Oh Padre, a predicar, Señor, el mensaje del arrepentimiento. Señor, sin arrepentimiento, Señor, no hay perdón de pecados, Señor. Sin arrepentimiento no hay avivamiento, Señor. Oh Padre del cielo, ayúdanos, Señor, a entender, Señor,
que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos entender que nuestra voz debe ser escuchada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Nos has dado esta vida y esta oportunidad para hacerlo, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y levántanos, empodéranos, Señor. Danos, Señor, esa fuerza, esas ganas, Señor, de predicar tu palabra. Señor, te agradezco de todo corazón y bendigo a cada uno de mis hermanos desde sus hogares, Señor. Gracias, Padre. Amén.